Es inaceptable la violencia contra la mujer, venga de donde venga, manifestó Verónica Mendoza, en referencia al caso de su ex asesor de la campaña electoral, Abraham Valencia, acusado por su pareja de agresión psicológica. La bancada de Nuevo Perú, de la que Valencia era asesor, lo separó del cargo apenas se conoció la denuncia. Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó que solo las organizaciones políticas de alcance regional o departamental puedan participar en las elecciones regionales y municipales, quedando fuera de carrera los movimientos locales y distritales. Sin embargo, las agrupaciones que, a la fecha de la promulgación de la norma, hayan comprado kits electorales y logren ser inscritas, podrán participar en los comicios municipales y regionales del 2018. Y el congresista del APRA, Mauricio Mulder, afirmó que el fujimorismo es un gigante con pies de barro que tiene miedo de los editoriales, de los periódicos, de las críticas, de las redes, y que está perdiendo la oportunidad de marcar huella en los cambios democráticos en el país. Fue al comentar la ausencia de impulso por parte de esa mayoría parlamentaria a las reformas electorales propuestas en el Congreso. A su turno, Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, respondió que el único político gigante y con cuerpo de barro es Alan García. La parlamentaria Carla Scheffer afirmó que Keiko Fujimori respalda su posición de instaurar la pena de muerte para los violadores de menores de edad. La representante de Fuerza Popular dijo que conversó con ella y que en estos días ingresará al Congreso su proyecto de ley en ese sentido. Entre tanto, los miembros de la bancada de Peronistas por el Cambio se mostraron a favor de un debate interno sobre la aplicación de la pena de muerte. El legislador Salvador Eresi consideró que les corresponde fijar una posición ante un clamor ciudadano al que no pueden darle la espalda. Y para estar al día con la información nacional e internacional, sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Samsung Galaxy Note 8. Hazlo a lo grande. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Carlos Chipoco, abogado analista. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Litel Columbus, analista político, abogado también. ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballero? ¿Qué tal? Pues bien, la primera noticia tiene que ver con esta denuncia que ha hecho la ahora, me imagino, ex pareja de Abraham Valencia, que fue asesor prensa de la campaña, durante la campaña electoral de Verónica Mendoza, y que luego estaba desempeñándose como asesor también de la bancada de Nuevo Perú del Congreso. Lo que su expareja ha dicho, y que además él ha reconocido luego, es que la hizo objeto, víctima, digamos, de una agresión psicológica. Sobre el particular, Verónica Mendoza ha escrito un tuit. Bueno, ahí lo que tenemos es más bien el tuit donde Abraham Valencia reconocía. Ahí está. Con Verónica Mendoza. A ver, Verónica Mendoza dijo: la violencia hacia las mujeres es inaceptable, venga de donde venga. El agresor ya ha sido separado de todas sus responsabilidades. Luego agrega: las instancias respectivas del Movimiento Nuevo Perú ya están tomando las acciones correspondientes. Muy bien. Bueno, no se esperaba que dijera la verdad nada distinto, pero otros representantes de Nuevo Perú en el Congreso, como las congresistas Marisa Glave o la congresista Wilka, han manifestado también, digamos, su preocupación y su condena a lo ocurrido. No sé si tenemos declaraciones de ellas. Yo lo primero que quiero hacer es mandarle un abrazo muy fuerte a Parwa, decirle a Parwa, ella lo sabe porque he hablado ya directamente con ella, que no está sola, que en este tipo de casos hay que denunciar, que la denuncia es difícil de hacer y yo conozco muchas mujeres a quienes les cuesta esto. Decirnos a todos como sociedad que la violencia está,
y que esto lo que demuestra es que en absolutamente todo espacio podemos encontrar casos de violencia. Lo que hemos tomado nosotros como decisión en la bancada es retirarlo inmediatamente de sus funciones en el equipo de asesoría. Nos parece que eso es lo que hay que hacer ante una denuncia tan grave como esta. Entiendo que él ha públicamente reconocido el hecho y estaremos atentos a las acciones que Pargua quiera hacer, porque lo que toca ahora es acompañarla a ella y estar con ella. Claro, siempre se habla de que en casa está. Y justamente indicador de que el problema de la violencia es transversal, lastimosamente se encuentra presente en personas de diferentes tipos de tendencia, está presente en las organizaciones políticas, y creo que lo que primero que hay que hacer es solidarizarse con la víctima, como lo hemos hecho con ella, y tomar acciones para que esto no quede nuevamente en una situación de impunidad. Nosotros hemos decidido como bancada por eso separar a esa persona del equipo técnico, el que no trabaja con nosotros, y pedirle a la organización política, al Nuevo Perú, que esto se procese en las instancias correspondientes para que evidentemente haya un proceso debido, digamos, que se considere seguramente los descargos que correspondan, pero que esto no puede quedar de ninguna manera en impunidad. A la bancada de Nuevo Perú por la cercanía de él a... Es una persona que trabajaba, digamos, políticamente hace varios años, una persona que es activista también, militante, pero de ninguna manera ha significado el no tener una posición clara. Yo sí saludo que podamos... Para tener la imagen, la figura completa, mejor dicho, creo que vale la pena que conozcamos lo que ha escrito el propio Abraham Valencia a través de las redes. A ver, ¿podemos sacarla ahora, por favor? Ahí está. Soy agresor, no voy a negarlo. He ejercido violencia psicológica, no tengo por qué mentirme o mentirles. Lo he hecho mucho al respecto últimamente, y las mentiras solo han traído más daño y más daño. Así que es momento de dejarlas. Entre muchos otros defectos, tengo el del ego, que solo es un mecanismo de defensa ante mis inseguridades. Esta no me permitió tratar mis problemas a tiempo. Hace 6 semanas asistí a terapia psicológica para tratarme y espero recuperarme económicamente para seguir haciéndolo. Es difícil aceptar que eres violento, más aún cuando crees erróneamente que puedes superarlo todo. ¿Perdón? Cuando crees que puedes superarlo solo, dice, ¿no? Solo. Sí. Retomaré esa terapia porque es muy difícil salir de esto, porque es muy difícil salir de círculos de violencia en los que he podido caer. Solo me queda agachar la cabeza, volver a pedir perdón a Pargua y a asumir con responsabilidad las consecuencias de mis terribles actos. También debo pedir perdón a aquellos a quienes en algún momento ofendí. Bien. Con eso ya tenemos más o menos el cuadro completo. Y... No, creo que faltó la denuncia de la agresora, que me parece interesante también. Perdón, de la agredida. Creo que me parece interesante también porque claro, tener a una persona de este movimiento socialista, ¿no es cierto? Efectivamente demuestra que la violencia está en todas partes, ¿no es cierto? No importa qué es lo que diga, la política, no interesa. Pero es interesante lo que dice ella, digo, para que sirva de ejemplo a otra mujer que esté pasando por eso. A ver, ella dice, nos pasa a todas, he sufrido violencia psicológica, manipulación y control. Me ha insultado, amenazado diciendo que me metería cuchillo a la cara. Ha llegado a decirme perra, basura, que apesto. Ha tirado mis cosas a la calle y me ha empujado para sacarme de su casa. Luego me ha pedido llorando 1000 perdones. Él va a decir que es mentira, porque seguramente ya en otra oportunidad ya ha tratado de hacer la denuncia. Va a inventar, va a tratar de cambiar y manipularlo todo, como es su estilo. Dirá que yo fui agresiva y que tiene grabaciones mías. No voy a negar que en un nivel total de desesperación a los que me sometía, lo empujé a la pared y le puse la mano en la cara, porque me estaba dejando de madrugada en la calle, llevándose mi dinero, mis llaves. También le he gritado, lo he insultado. No lo voy a negar, la relación ha sacado lo peor de mí. Me ha mentido, me ha engañado muchas veces, me hacía sentir culpable, me hacía dudar de mí, me decía que estaba enferma, me subestimaba, me hacía creer que era menos inteligente que él. Me causaba mucho miedo cuando me contaba que había sido violento mientras era parte de la barra brava. Me decía que yo provocaba su violencia, que seguro yo quería que él reaccionara así. Se burlaba de mi feminismo. Imagínense quién, este socialista. Se burlaba de mi feminismo, me dijo muchas veces que era una falsa feminista. Me llevó a estados de desesperación. No queda ahí, ha sido infiel, bueno, etcétera, etcétera. Pero interesante lo que dice. No solamente se tiene que golpear, de hecho faltaba nada para que empezara a golpearla. Felizmente que ella reaccionó y que lo ha hecho público, porque lamentablemente a veces no hay otra forma de poder frenar esto. ¿Qué dicen nuestros invitados?
Mira, yo creo que es claro que la violencia contra la mujer es inadmisible, ¿no? No tiene ninguna justificación, sea física, psicológica, así como también la violencia contra los niños, ¿ah? Algo que hay que cambiar en el Código de Menores es que se prohíba a los padres golpear a los niños también. Hay un tema de respeto por la vida, por la integridad física en este país que no está vigente, ¿no? Que lo vemos a cada rato violado. El otro día vimos una imagen también de un hombre que golpeaba a una chica en la calle y la policía no hacía nada, ¿no? Una cosa terrible. Pero una cosa bien importante que se ha mencionado es que el ser de izquierda no te inmuniza frente a esto. O sea, el decir que eres feminista no te, pone una vacuna contra esto. Esto es un tema de la humanidad en el Perú, ¿no es cierto? De la falta de educación sobre el respeto a los derechos de las personas. Y en el tema de la mujer hay un tema muy importante. En esto yo he sido alumno de mis hijas, que hemos conversado mucho sobre el tema. La mujer ha sido por siglos considerada menos que el hombre. Y entonces esta lógica medieval de la antigüedad, no de la modernidad, ha llevado a que la consideren menos y lleva lógicamente a golpearla o a agredirla, como se ha visto agredida. Una cosa dramática lo que te cuenta esta chica, ¿no? Dramática. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Mucha educación sobre esto. Hay que educar a los jóvenes, a los niños, a que las mujeres son absolutamente iguales que los hombres y que además, habiendo sido objeto de discriminación y por supuesto afectación de sus derechos en el pasado, tienen un privilegio más bien de reportar sobre estas cosas y hacer lecciones. Lo importante del testimonio dramático de esta chica es que da esa lección. Dice, oigan, yo soy víctima y soy víctima por uno que se dice feminista y socialista y que asesoró a la candidata a la izquierda en el Perú. Claro. ¿No? Eso es muy importante, el educar sobre esto, ¿no? el que los jóvenes, los niños interioricen de que la mujer es igual que ellos y tiene que ser respetada en forma absoluta. Así como también, creo yo, otro tema que no se está tocando mucho, pero que es importantísimo, es que también a los menores los padres no tienen derecho a golpearlos, ¿no? Bueno, a ver, sí, pues yo coincido con el doctor en el sentido de que es totalmente, pues, execrable este tipo de conductas. Y creo que lo que ha llamado la atención, básicamente, en este caso en particular, es de que el denunciado, pues, sea del entorno inmediato de una agrupación o de una bancada, porque no son una agrupación propiamente, una bancada que siempre es la abanderada del tema de la no violencia contra la mujer, ¿no? Las congresistas Glave, la congresista Wilca han señalado, pues, de que ya separaron al agresor, ¿no? El señor Valencia, que realmente en alguna oportunidad que he conversado con él, no pareciera, pues, que tuviera ese tipo de reacciones, lo cual nos demuestra que uno nunca sabe, pues, ¿no? Que hay dentro de la mente de cada uno. ¿Es pasivo? En realidad tú conversas con él y no se nota, al menos la confesión que ha hecho, ¿no? Pero a propósito de la confesión que él ha hecho, las congresistas han señalado, bueno, ya fue separado. Si las congresistas son consecuentes con esa lucha para defender la igualdad de género y también obviamente combatir la violencia contra la mujer, ¿no? Hay una ley que prohíbe, pues, el tema de violencia de género y lo que incluye también la violencia psicológica, ¿no? Hacia la mujer. Entonces, la violencia en general no debe ser permitida al hombre, a la mujer, niño, adulto, o sea, en general, ¿no? Pero hay una ley especial que en más de una oportunidad nuestros amigos del Frente Amplio, ahora escindido y es Frente Amplio y este híbrido llamado Nuevo Perú, ¿no? En el que, bueno, ¿qué van a hacer las congresistas? No solamente votarlo, van a iniciar algún tipo de acción legal contra esta persona o no. Y yo quiero solamente, yo sé que es un poquito más allá del tema de la violencia contra la mujer, pero la congresista Wilca ha dicho algo bien interesante en el byte que han pasado, ¿no? Cuando hablan que el Nuevo Perú es una organización política que va a tomar acciones, etcétera, etcétera. Yo le sugeriría a la congresista Wilca, pues, leer un poco la ley de organizaciones políticas y entenderá que lo que ellos tienen en el mejor de los casos es una asociación civil, ¿no? Porque organización política no son.
¿no? Son una bancada, una asociación, ¿no? Como la PAFA del colegio de mi hija, pero organización política no son. Y cuando ellos dicen que las instancias de su organización política tomarán cartas en el asunto, creo que es una especie de un comentario eufemístico, vamos a llamarlo así, para poder coyunturalmente pues quedar bien con la tribuna. ¿Qué porque debieron decir? O sea, no, además, ¿qué cosa iban a decir? O sea, pero está bien separarlo. Yo creo que, no sé, la palabra debió ser más fuerte, expulsarlo, ¿no? O sea, no queremos saber nada con él, nunca más, ya no más contigo. Ahora, me imagino que también tendrán que ayudarla, la congresista Wilca como miembro de la Comisión de la Mujer, a hacer las denuncias correspondientes, porque ese maltrato no puede quedar tampoco en nada, solamente en una denuncia pública, nada más. Y en realidad yo creo que ni siquiera ya necesitaría una denuncia, porque ante la denuncia ya publicitada mediáticamente y ante la aceptación de la situación por parte del agresor, tranquilamente el Ministerio Público podría iniciar de oficio el tema, ¿no? Vamos a ver pues qué tan rápidos son, qué tan expeditos y diligentes son en el Ministerio Público, ¿no? Ojalá que no se demoren tanto como el tema de Toledo, ¿no? Pero bueno, ojalá. Ahora yo imagino que en este caso hay una confesión de parte, pero el maltrato psicológico debe ser difícil de probar, ¿no? Lo es, seguro. Doctor. Hay peritos psicológicos. O sea, un perito psicológico que hay en el Ministerio Público puede descubrir el daño psicológico que se le puede haber causado a esta chica, ¿no? El testimonio está dramático, lo que has leído, que me parece que hay un daño psicológico evidente, ¿no? De agresión a su integridad personal, a su calidad personal humana, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, que quizás ella necesita más ayuda psicoterapéutica que él, por el daño que se le ha causado, ¿no? Y que quizás, ojalá que estas compañeras de ella la ayuden a tener ese tipo de ayuda, ¿no? Porque efectivamente el daño psicológico se puede probar, no es que no sea posible probarlo, se puede probar. Como una cámara Gesell, para el caso de los menores de edad. Para el caso de los menores de edad, con una cámara Gesell queda perfectamente probado, ¿no? Yo lo he visto en muchos casos de agresión contra menores, pero también en peritajes psicológicos a mayores, donde un psicólogo eficaz, bien preparado, un psicoanalista, descubre inmediatamente el daño que se le ha causado a una persona, ¿no? Con una dosis muy baja de error. ¿Y hay un tipo penal referido a ese maltrato? Por supuesto que sí. El feminicidio. Intento de feminicidio. Intento de feminicidio a través de maltrato psicológico. Por supuesto, porque una persona puede terminar en suicidarse. Si tú destruyes su integridad personal, le dices que no es inteligente, que no es preparada, que es una perra. Todas las cosas que dice la chica, que es dramático, estás apuntando a destruir mellando su autoestima, y el final de la destrucción de la autoestima es el suicidio, ¿no? Y eso es terrible, pues. O sea, en realidad, el señor tiene que darse cuenta de todos, y la población en general, de todo el daño que se causa con ese tipo de agresión, ¿no? Y tomarlo en cuenta para aprender, ¿no? Sí. Es muy grave lo que se ha hecho. A mí, la verdad, yo no había leído el testimonio de la chica, pero cuando tú lo has leído me ha impresionado muchísimo, sí, claro, ¿no? Porque pues demuestra un dolor, además de un dolor respecto a una persona que eventualmente amaba, ¿no? Por supuesto. Que es peor, o sea, es peor el dolor que te genera una persona a la que tú amas, es mucho más peligroso, ¿no? Y con todo respeto, yo al señor Valencia no le creo nada, porque esta publicación, esta denuncia ha sido puesta en el Facebook de esta joven hace 11 horas. Lo que significa que hace 11 horas no aguantó más. Así que, que soy un pobre, que me arrepiento, que pido disculpas. Ojalá pueda retomar mi terapia, entre paréntesis, como ahora soy públicamente un agresor y nadie me va a querer contratar, no tengo plata, y no voy a poder pagar mis terapias, entonces ya no, ¿cómo voy a hacer? Cierro paréntesis, entonces espero más adelante seguir ese tratamiento para mejorar. Bueno. Vamos a ir un momento al Congreso, si nos permiten nuestros invitados, donde se está discutiendo la ley que propone que los que han sido condenados por terrorismo no puedan aspirar a un cargo público, y está ahí nuestro compañero Jorge Bayón. ¿Qué tal, Mario, Verónica? Efectivamente estamos en el Congreso de la República, como tú lo manifiestas, Mario. Se está debatiendo en este momento este proyecto de ley
que prohíbe que personas condenadas con sentencia firme por delito de terrorismo y apología a terrorismo puedan postular a cargos de elección popular. Estamos hablando, por ejemplo, cargos como congresista de la República, como presidente de la República o como autoridades municipales o regionales. Un acalorado debate, en realidad, el que se está viviendo a esta hora de la noche aquí en el hemiciclo, entre, sobre todo, integrantes del bloque de Fuerza Popular y Nuevo Perú, son de tendencia izquierda, y los de la bancada de Fuerza Popular, que son los que finalmente han presentado este proyecto de ley. La congresista Alcorta ha señalado, por ejemplo, que este debate va a permitir saber quiénes están a favor o quiénes están en contra del terrorismo. Por su parte, los integrantes de Fuerza Popular han señalado que no solamente debería plantearse este proyecto para personas con sentencia firme por terrorismo o apología al terrorismo, sino también incluir a personas que estén sentenciadas por corrupción, por violencia sexual y también por narcotráfico, lo que ha generado pues las iras de los parlamentarios de Fuerza Popular, que señalan que el proyecto debe ir tal cual como ellos lo han presentado, y que todo lo demás simplemente es distraer a la opinión pública o distraer el debate en torno a este planteamiento. Vamos a retornar con más detalles entonces, amigos, desde el Congreso de la República, porque este debate todavía tiene para un tiempo más. Adelante con ustedes en estudios. Jorge, una pregunta, si nos estás escuchando todavía. Sí. No nos queda claro si los cargos públicos a los que se refiere son solamente de elección popular o cargos públicos en general, por ejemplo, el director de un ministerio, cosas por el estilo. Que no son de elección popular. El proyecto tal cual señala que personas sentenciadas o condenadas con sentencia firme por delitos de terrorismo y apología al terrorismo que quieran postular a cargos de elección popular. Ese es exactamente el tenor de este asunto. Muy bien. Participar en elecciones. Así es. Muy bien, muchas gracias. Les haremos. Listo, adelante con ustedes. Porque hay ya una restricción para terroristas que han cumplido sentencia, para que no puedan ocupar el magisterio. Exacto, el magisterio. Así que bueno, aquí para que postulen. Bueno, a ver qué dicen nuestros invitados. Seguimos con ese tema porque de hecho vamos a hablar sobre las organizaciones políticas, o cerramos el tema anterior con la congresista Chacón, que tú lo tuviste hoy en la mañana. Mejor cerramos, ¿te parece? Bueno, la congresista Chacón yo la tuve hoy así por la mañana. Que hemos vivido, ¿no? La entrevista fue sobre varios asuntos, pero en un momento aparecieron las iniciativas que tiene ella a propósito de la violencia contra la mujer, y contó que está por integrarse a la Comisión de la Mujer. Parece que va a salir, si no salió ya, la congresista Salazar, que es vocera del fujimorismo también, y va a entrar ella. Entiendo que con la idea del fujimorismo de que sea ella quien acabe presidiendo la comisión. Vamos a escuchar un momento de la entrevista. Todas estas iniciativas, digamos, expresan una inquietud por un tema que no sé si en alguna de las comisiones a las que perteneces se viabiliza. En estos momentos no, pero estoy pensando en ingresar a la Comisión de la Mujer. Pero eso se decide así, tú estás pensando y dices, arrímate que entro yo. No, es que eso tendrá que ver con alguna colega que se retire y yo puedo ingresar y se conversa ¿Y ya se conversó, con ella. Sí, hoy día se va a solicitar efectivamente mi ingreso a la Comisión de la Mujer. He solicitado y saldrá la congresista Milagros Salazar, que es vocera del partido, y voy a entrar yo. ¿Y por qué se va Milagros Salazar? ¿Podemos saber? No. Muy bien. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, yo creo. Con esto ya redondeamos ese tema y volvemos con lo que ha aprobado el Pleno a propósito de las organizaciones políticas de alcance regional o departamental versus los movimientos regionales y locales. Volvemos con eso. En el Congreso se aprobó por amplia mayoría que solo las organizaciones políticas de alcance regional o departamental puedan participar en las elecciones regionales y municipales, quedando de esta manera fuera de carrera los movimientos locales y distritales. Pero las agrupaciones que ya hayan obtenido su kit electoral y logren ser inscritas van a poder participar en los comicios de ahora del 2018. Tenemos parte del debate, vamos a escucharlo porque obviamente esto no gustó a todos. Sobre todo a Cornejo.
Siempre sueñan con el partido propio. Luego, con mucha dificultad, algunos llegan a tener un partidito. Llegan de casualidad al Congreso y se dividen. Incluso hay bancadas que vergonzosamente ni partido tienen. Acá los pseudoizquierdistas nos quieren decir e enseñar a formar un partido político. Nosotros, como partido político, hemos demostrado cómo se va creciendo en el país con trabajo, con organización, con liderazgo. No como los pseudoizquierdistas, estos que están acá, que nunca han ganado nada, porque cualquier mequetrefe se cree presidenciable. Se reúnen. No acostumbran a hacer política doctrinaria, ideológica, no acostumbran a hacer política partidaria y militante, no tienen ningún derecho de estar discutiendo estas cosas. Aquellos que han hecho la política de manera empresarial, que han construido en la década de los 90 una marquita y que han pasado cada año cambiando de marca y no tienen derecho, señor, de asumir roles ideológicos y políticos para debatir este tema. Sobre todo que aquellos que tienen inclusive movimientos regionales, tienen movimientos distritales y hoy bajo un proyecto de ley quieren limitar la participación democrática de la población. No, señor. Acá tenemos que comenzar a avanzar a construir partidos, aquellos que hemos hecho militancia, que hemos asumido roles ideológicos, políticos, señor. Tenemos que comenzar a pensar que la construcción de los partidos es necesario para el país, efectivamente. Pero... A ver, ¿qué dicen acá? Mequetrefe les ha dicho. Mequetrefe, eso también es maltrato psicológico, ¿no? Después, ahora no sé si la otra bancada tenga tanta debilidad sobre eso. Es paradójico que quien acaba de dividir en dos el grupo parlamentario de Verónica diga que hay que construir partidos. Lo que están haciendo es más bien destruyéndolos, ¿no es cierto? Dividiéndolos, subdividiéndolos. Entonces, ya no hay. Acá lo que hay es un intento populista de querer vincularse a los intereses pues en cada distrito, en cada provincia, ¿no? Pero en realidad el sistema ha sido desastroso, el sistema de representación política. Los gobiernos, los partidos regionales han sido los más corruptos. Miren Ancash, miren Cusco, han sido terribles en corrupción, entonces no han funcionado en realidad. Y los movimientos distritales son peores porque eligen un alcalde, el alcalde por supuesto comete delitos de corrupción y luego desaparece el movimiento, no les importa más. Entonces el sistema o sea, tenemos que pensar cómo hacer que los partidos políticos sean transparentes, democráticos y expresen los sentimientos de la población. Cosa que está en discusión en el mundo, ¿eh? La democracia, digamos, indirecta, está en discusión en el mundo, está sufriendo el embate de toda la tecnología en donde la gente participa directamente y no quiere tener representantes. Claro. En el siglo XIX fue una cosa revolucionaria, XVIII, con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, pero hoy por hoy va en contra de los avances tecnológicos, entonces es débil. Entonces hay que pensar con seriedad, y yo creo que en el Congreso ahorita no se está pensando con seriedad. Yo, por ejemplo, creo que los partidos deben ser nacionales, y esto puede ser muy poco popular, ¿eh? Pero yo no creo que deban haber partidos regionales. El Perú no es un país federal, donde hay estados. El Perú es un país unitario. Entonces, para construir partidos, porque miren, lo que ocurre es muy simple, y lo hemos visto en los últimos 20 años. Los partidos nacionales se tienen que aliar con movimientos regionales para poder tener un buen candidato. Pero en realidad lo que debería pasar es que los movimientos regionales sean parte de los partidos nacionales y tengan peso y decisión sobre ellos para pensar el Perú como unidad. Y no como huancaínos, o como cusqueños, o como arequipeños, sino como peruanos. Entonces, a mí me parece, y yo soy más radical en esto, yo creo que solo deben haber partidos nacionales, no deben haber ni siquiera partidos regionales, ni distritales, porque no ha servido al país, no somos un país federal, somos un país unitario. Entonces, favorezcamos, promovamos que las organizaciones políticas sean nacionales y tengan una composición de provincianos, no solo de limeños,
¿no? Porque ahora básicamente los partidos nacionales son de limeños, una composición de provincianos que permita una mayor representación. O sea, no veo en este esfuerzo un esfuerzo real, serio, por mejorar la representación política, ¿no? Estamos en un país donde hoy, y eso también ocurre en el mundo, hay una crisis en la representación política, la gente no se siente representada. Entonces hay que estudiar seriamente esto y plantear alternativas concretas, ¿no? Por ejemplo, la democracia interna en los partidos es una cosa fundamental. Entonces, eso le falta a este proyecto, ¿no? A ver. A ver, partamos de un dato, ¿no? En la actualidad existen más o menos 200 organizaciones políticas inscritas en el ROP, entre partidos, que son 26, y organizaciones regionales y locales. Lo que esta norma de alguna manera está tratando de hacer es eliminar una buena cantidad de vientres de alquiler, ¿no? Los que reclamaba el congresista Morales, por ejemplo, que hablaba de fortalecer la democracia a través de los partidos políticos, ¿no? Creo que él no, al menos me parece que no tiene muy claro que es un partido político, porque lo que se ha eliminado ahora es las organizaciones locales, llámese las provinciales o las distritales. ¿Y por qué han sustentado en el Congreso? Yo estoy de acuerdo con ello, porque pese a todos los fallos que tienen los partidos nacionales, que son 26, de los cuales funcionan creo 5, ¿no? O 6 en la exageración, ¿no? Por lo menos tienen procesos de democracia interna con cuestionamientos y todo, pero por ahí funcionan. Las organizaciones distritales son literalmente un vientre de alquiler, pero así, a la máxima expresión, ¿no? Se crea por el que quiere postular, no hay democracia interna, no se rinde cuentas, termina el proceso electoral y automáticamente se extinguen. Entonces no se le rinde cuentas a nadie, si llegaron al poder, seguirán ahí y de ahí crearán uno nuevo y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener un sistema que favorezca pues que cada vez que haya una elección, ¿no?, aparezcan nuevos aventureros en política que quieran constituir pues su empresa electoral y postule y vea qué cosa pasa, ¿no? La idea es de que se fortalezcan partidos, pero en lo que yo sí discrepo con Carlos es de que, si bien es cierto a nivel regional y local se ha demostrado que hay corrupción por un tema de cantidad de organizaciones o de instancias representativas, municipalidades o regionales, tampoco pues podemos decir que los partidos que han gobernado nuestro país pues están exentos de polvo y paja, porque si es que hay corrupción menuda a nivel subnacional, ¿no? A nivel nacional la cosa pues no es muy auspiciosa tampoco, ¿no? Mira, sin ir muy lejos, tienes al anterior presidente de la República detenido preventivamente, al menos por el momento, ¿no? Purgando condena por un tema que está justamente ligado al lavado de activos por un tema de campaña, ¿no? Entonces, poca cosa no es, ¿no? Y todas las cosas que vienen saltando hasta ahorita. Yo creo que la norma es beneficiosa, sí. Lo único que obviamente va a generar complicación es para todos aquellos a los que la fiesta electoral del próximo año se les acabó, ¿no? Porque esta norma te dice que pueden participar los que hayan comprado kit, sí, pero siempre y cuando al día 10 de enero del próximo año ya estén inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones como organizaciones políticas. Eso quiere decir que hayas juntado tus firmas, las hayas validado y los locales. Así es, y estés formalmente inscrito en el ROP antes del 10 de enero. Y la verdad, yo dudo que los que están recolectando firmas puedan hacerlo, ¿no? Entre ellos creo que es el exministro Cornejo, ¿no? Que yo veo muy difícil que él logre conseguir su inscripción antes del 10 de enero, ¿no? Que formalmente, lo cual va a significar que todos aquellos que quisieron postular por una agrupación independiente, una agrupación local, lo que van a tener que hacer es hacer su chanchita para ver cómo pues pueden alquilar un vientre de alquiler de los que todavía van a quedar. Una chanchaza, ¿no? Tiene que ser, no es una chanchita porque estamos hablando ya de un partido. Estoy tratando de ser cariñoso, grande, ¿no? Pero, ¿no? a ver, si tú quieres ser alcalde de una provincia, bueno, pues matricúlate pues con los que tienen su inscripción. Y a una vez que te ganas la elección, si es que llegas a ganar, ¿no? Que te asesoren a algunos para ver cómo te cindes, ¿no? Y dejas al partido por el que llegaste y formas pues tu propia bancada. Digo, bueno, y ahora tu propia municipalidad, tu propia gestión autónoma, ¿no? O sea, en buena cuenta esta norma lo que va a hacer va a generar orden en cuanto a la cantidad de agrupaciones y fortalecer partidos políticos, pero también va a generar pues
una especie de, vamos a llamarlo así, inscripción partidaria de último momento a través de invitaciones, ¿no? Porque la norma sí te permite, si bien es cierto, ya no puedes afiliarte por el tema de afiliación a partidos ya cerró, la norma actual te permite pues que hasta el 25% de las listas pueden ser invitados, ¿no? Entonces, ahí vas a tener Pero no para la plancha presidencial, ¿no? No, para la plancha presidencial, la nacional. Sí. Pero estamos hablando de movimientos, elección subnacional, que la norma creo que es el artículo 24, 25 de la ley de partidos políticos, ¿no? Entonces, ahí vas a tener pues a un montón de desconocidos que nunca militaron en el partido. Pero bien generosos. Que así es, ¿no? Van a ser, a lo mejor también después suscriben convenios con el INEI, no es una cosa así. A ver, vamos a ver el firmatón, porque el señor Enrique Cornejo está organizando un firmatón, buscando ahí poder inscribir su movimiento, cosa que ya pues está un poquito difícil, ¿ves? Ahí dice, únete. Y ahí están las firmas, apoyar a crear el movimiento Contigo Ciudadano. Ya no, pues, ¿no? Esto es exactamente lo que no se va a poder hacer. Sí, claro. El último tuit del señor Cornejo fue 31. Es que todos estos movimientos políticos están alrededor de personas y no de ideas, no de propuestas. Ese es un tema importantísimo para la salud de la democracia. Cuando es por personas, termina como el humanismo, ¿no? Con un poder tan tremendo de ellos que pudieron manejar esa cantidad de dinero de donaciones solos, porque no eran una organización democrática, compleja, sino que era un liderazgo personal. Claro, si es así sería mejor el nadinismo, ¿no? Claro, entonces yo creo por eso, fíjate que los partidos nacionales, y para un poco contestar tu objeción, tienen mucho más controles. Por eso están en prisión 3 presidentes, dos presidentes, y está pedido uno más, porque tienen mucho más control, porque son nacionales, porque las cosas que hacen son más grandes, y porque hay muchos ojos que ven. Entonces, en realidad, yo ratifico, aunque no sea popular esto, es muy importante que solo estén vigentes partidos nacionales. Son ya bastantes, suficientes para que funcione una democracia, ¿no es cierto? Porque fíjate, los movimientos regionales que tienen vigencia de acuerdo a esta ley van a ser los dientes de alquiler en los distritos. Van a hacer lo que hacen los candidatos hoy distritales. Que no te falte razón que de repente un movimiento regional le da el pase a Cornejo, ¿eh? Cualquiera que existen, incluso algunos de los partidos que están inscritos como partidos. Claro, pero solamente para... Sí. Voy a estar como ayer. Es solamente para replicar un tema, Carlos. No, sí es cierto, ¿no? Los partidos tienen mayores controles porque la ley lo exige. Pero que lo cumplan, esa es otra cosa, ¿no? Y además, ¿no? De los 26 partidos que tenemos, ¿cuántos realmente cumplen con esa vocación que tú dices, Carlos? Pocos. Hay partidos inscritos formalmente que ofrecen sus candidaturas, como yo le he dicho antes, como si fuera un paquete de galleta, ¿no? Acá he escuchado a un ex premier y ex candidato a la presidencia de la República decirle, no importa, si Arana no te quiere el 2021, yo te doy mi partido, Verónica, ¿no? O sea, ¿qué es eso? La democracia interna les importa gorro, ¿no? Entonces, esos son los mensajes que algunos líderes de partidos políticos, y partidos entre comillas, ¿no? Le dan a la ciudadanía y que no contribuyen pues a que la gente confíe realmente en los partidos políticos, ¿no? Porque la gente asocia partido político a cualquier cosa menos a lo que la Constitución dice que tiene que ser, ¿no? ¿Es un intento que se aprobó en el Congreso? Es un intento, pero es incompleto. Yo creo que no va a ser completo, porque justamente tú tienes toda la razón. Hay que desarrollar más la legislación sobre partidos para impedir que sean dientes de alquiler, para impedir que no sean ideológicos, que no tengan propuestas, para impedir que se vendan puestos de candidatos al Congreso. Todo eso hay que hacerlo. Esto demanda un estudio, un trabajo serio, que se está haciendo en el mundo, ¿eh? En el mundo hay un proceso de reforma de la representación política, en Europa, en los mismos Estados Unidos, ahí se está pensando eso. Entonces, hay que usar eso para plantear reformas que permitan que los partidos sean instrumentos democráticos reales para fortalecer el Estado de Derecho en el Perú. Eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Y creo que esta norma es buena, no es mala, pero es insuficiente. Porque además hay un tema global, ¿no? Y es que las reformas son muy parciales en términos electorales y debe ser mucho más completa. Bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha declarado Mauricio Mulder a Perú 21 sobre el fujimorismo, que ha desatado algunas iras de reacción en el fujimorismo. Vamos a regresar con todo eso.
refinería de Talara, en medio de un complejo y polémico proceso de modernización, analizamos el pasado, el presente y el futuro de Petroperú. Próxima a cumplir 50 años, esta es la situación de la petrolera estatal. Un informe exclusivo para 2017 en Canal N. Muy bien, hoy día Perú 21 publicó una entrevista a Mauricio Mulder acerca de varios temas, pero en cierto momento cuando le preguntan sobre lo que está ocurriendo con las reformas electorales que se tendrían que debatir o se debaten en el Congreso, él alude al fujimorismo en términos que en el fujimorismo no han caído bien. Le preguntan entonces, ¿hay reformas electorales en marcha? ¿Es usted partidario de la bicameralidad? Ese es otro tema que no sé por qué el fujimorismo no lo está impulsando. El fujimorismo está perdiendo la oportunidad de marcar una huella en los cambios democráticos que necesita el país. ¿Hay más? Sí. Cree que tiene temor a las críticas a lo del fujimorismo, ¿no es cierto?, que pueda generar. El fujimorismo es un gigante con pies de barro y tiene miedo de los editoriales de los periódicos, de las críticas, de las redes. Se muere de miedo, entonces no actúa. Eso lo ha dicho varias veces acá el congresista Mauricio Mulder, que tienen miedo y que no se atreven los fujimoristas. Bueno, de inmediato el congresista Héctor Becerril salió a responder sobre esto de barro, los pies de barro. Vamos a leerlo. El único líder político gigante y con cuerpo de barro es Alan García. Ya se olvidó Mauricio Mulder que Alan García nunca ha dado cuenta el Poder Judicial sobre todas las acusaciones de corrupción y se ha valido de la prescripción de los delitos. Respondió. Continúa. Lo que pasa, comentó, es que hay congresistas que quieren que haya bicameralidad porque quieren ser senadores y están impulsando una norma con nombre propio porque quieren ser líderes de años del aprismo. Quieren el estatus de senadores, ser las vacas sagradas. Bien, eso es más o menos lo que ha ocurrido. Todo esto a raíz de la propuesta de la bicameralidad, esencialmente. Mira, yo creo que Mauricio ha sido 3 veces congresista, conoce muy bien a los fujimoristas y está haciendo un juicio político, ¿no es cierto? Yo creo que el fujimorismo es un grupo que no tiene claridad sobre sus objetivos políticos hoy día en el país. Oscila entre una confrontación fuertísima contra el Ejecutivo y un silencio, ¿no? Su propia lideresa no sale en política pública permanentemente. O sea, está como resguardado. ¿Por qué no sale? Porque no sabe qué decir muchas veces. Entonces, ¿cuál es la orientación central, por ejemplo? ¿Es hacia la reforma del Estado para que se vea que el Estado es más eficiente, hacia la mejora de la economía, o es el debate sobre pena de muerte? Que es un debate pues que tiene 200 años, ¿no es cierto? Esa es la incapacidad de determinar qué es lo principal y qué es lo secundario. Y en política uno tiene que determinar qué es lo principal y qué es lo secundario, si no se convierte en un gigante de pies de barro o un tigre de papel, ¿no es cierto? Porque eres un tigre porque no muerde, no hace nada. Y eso es un poco de esta mayoría. Esta mayoría es un poco un tigre de papel. Amenaza al Ejecutivo, pero no hace nada al final. Salvo digamos, amenazar y ponerse aparentemente fuerte, ¿no? No, bueno, algunos ministros han caído. Claro, pero luego le ha dado le va a dar, como le dio el aval a la ministra Arauz, y no va a volver a censurar un gabinete porque puede convocar elecciones. Entonces se le acabó la bala de plata al fujimorismo, ¿no? Entonces es eso. Ha debido evaluar que su bala debió conservarla. Ahora no puede tirarse abajo un gabinete, no puede porque disuelven el Congreso. Entonces es un tigre de papel, habla mucho, dice, pero no actúa realmente. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reformar el Estado, pues. Este es un Estado burocrático, es un Estado corrupto, es un Estado que no representa a la gente. Hay que pensar variar el Estado. En año y medio, ¿qué han hecho? Nada. Y repito, ¿es en verdad la discusión sobre la pena de muerte que tiene 200 años, que tiene tantos partidarios en contra y a favor, el tema central del país? ¿O es el tema de cómo mejorar el norte?
cómo hacer que efectivamente no haya trabas burocráticas para invertir en el norte y mejorar los damnificados y evitar un próximo, y ver si va a haber o no un próximo niño. Entonces, tiene claridad sobre eso el fujimorismo, tiene por ejemplo claridad sobre que el conflicto político que hay constitucional es entre las facultades del legislativo frente al ejecutivo en este régimen mixto que tenemos. No lo tiene claro. Entonces, ese es el problema, y creo que Mauricio lo está diciendo eso, más que haciendo una crítica de barrio, digamos, que es como le contestan, ¿no? Barro por acá, no. Está diciendo, oiga, ustedes no tienen criterios políticos para saber qué hacer con esta mayoría parlamentaria, ¿no? No sean un tigre, un gigante con pies de barro ni un tigre de papel. Mira, yo creo que, a ver, el fujimorismo sí ciertamente ha tenido más de una torpeza política, y yo creo que básicamente obedece a que debe ser, que es una supresión, conducir originalmente a 73, ahora 71 parlamentarios que tienen formas distintas de pensar justamente por la formación que tienen, porque no todos son formados en el fujimorismo, vamos a llamarlo así. Claro. Entonces debe ser orgánicamente difícil manejarlo, ¿no? Pero si tú ves algunos temas puntuales, yo creo que en algunos temas puntuales el fujimorismo sí más o menos tiene una visión clara. Por ejemplo, en el bicameralismo, salvo Kenji y un par más, creo que la mayoría tiene claro que ellos prefieren el tema unicameral antes que el bicameral, ¿no? En el tema de la reconstrucción, que por ejemplo ha mencionado Carlos, a nivel legislativo, mucho que hacer en el tema de la reconstrucción no hay, ¿no? Salvo que el Ejecutivo quiera darle a la autoridad de reconstrucción con cambios, que ahora está el señor Quispe, si no me equivoco, sí, ¿no? La facultad de crearle una unidad ejecutora para que sea la autoridad de reconstrucción con cambios que lidere el gobierno o el Ejecutivo, la que vaya a sustituir a los gobiernos subnacionales en la ejecución de los proyectos. Pero eso va un poco más a gestión y el Congreso no tiene mucho que ver con gestión. Pero a través de leyes no podemos agilizar un poco más la burocracia. Claro que sí. Pero depende, pues, porque para agilizar la burocracia, que se supone que ya debería haber sido bastante agilizada con los más de 100 decretos que se emitieron, ¿no? Implica que tú tienes que tener primero el diagnóstico previo de qué quieres agilizar, ¿no? O sea, para tú ver o proponer o querer agilizar procedimientos, tú tienes que estar a cargo de los procedimientos, ¿no? Y el Congreso no está a cargo de los procedimientos que necesitan ser simplificados. Ahora, ¿tienen asesores? Sí, cierto. ¿Que pueden ayudar? También es cierto. Y que podrían contribuir muchísimo más también. Pero lo que yo le escucho a Carlos, y que también lo comparto en parte, es de que se le está pidiendo básicamente al Congreso, yo no digo el fujimorismo, sino al Congreso, que sustituya al gobierno, ¿no? Que el Congreso sea el que básicamente lleve la mano al gobierno, ¿no? ¿Se refiere a Mauricio Mulder o lo que acaba de decir el doctor? No, lo que dice lo dijo Carlos. Porque la crítica del congresista Mulder sí le parece válida, ¿o no? Mira, yo creo que es un poco timorato, que a veces parece como que sí, va a hacer algo y de pronto en realidad no es tanto. En algunos temas sí, en algunos temas creo que el fujimorismo, si es que ya tiene una posición clara, debería decirle, ¿sabes qué? Es así, y seguir en la línea que ya pautearon, ¿no? No entrar al igual que el Ejecutivo en esa de te pecho pero retrocedo, ¿no? Que parece que los dos están jugando lo mismo. Sí, están jugando, son dos palomillas de balcón que están tirando la piedrita y se esconden detrás de la ventana, ¿no? Entonces, claro, con esto no estoy diciendo que estoy incitando, aclaro. Que se bajen con la chaira y que se sí, claro, no estoy incitando pues a que haya pandillas de Nueva York, tampoco estoy pidiendo eso, pero creo que sí ayudaría pues una línea más clara en realidad de gobierno y del fujimorismo. Yo creo que lo que pasa es que yo entiendo la política moderna no como guerra, no como conflicto. La guerra tiene como misión matar al otro, reducirlo, encarcelarlo. La política tiene como misión ganar el corazón de la gente y hacer una gestión buena para la gente. Entonces, la política no es guerra, es cooperación. Entonces, el legislativo tiene que ver cómo coopera con que el país salga adelante. Y eso se hace a través de leyes. Yo no estoy pidiendo que sustituyan a los ministros. Lo que estoy diciendo es si tenían un plan de gobierno, si tienen una visión de qué cosa hacer con el Perú en términos de cómo destrabar la burocracia que hay en el país, para, por ejemplo, entre otras cosas, hacer que vivan mejor los que sufrieron en verano el tema del niño, pues que lo pongan en práctica. Eso fue lo que dijo Keiko Fujimori incluso en 28 de julio del año pasado. Dijo que iban a poner en práctica su plan de gobierno. Y eso no ha ocurrido.
Por lo Eso menos, ocurre. no Y yo plenamente. no digo acá que ellos sustituyan al presidente. Esto se tiene que hacer en cooperación. O sea, tiene que decir, bueno, vamos a hacer esto, los apoyamos a hacer esto. Por ejemplo, en el caso de la autoridad, no va a invertir nada con los criterios que hay de control. Porque, entre otras cosas, Pablo de la Flor no pudo. Y sabía que iba a enfrentarse a cientos de juicios penales. Y un camino de realmente liberalizar inversión en mejora de la vida de la gente. Entonces hay que generar mejores sistemas de control más ágiles y impulsar el gasto. Es clave impulsar el gasto para salir adelante económicamente. Entonces, ¿el Fujimori está de acuerdo con eso? No está de acuerdo con eso. Entonces, eso es, cuando yo digo un tigre de papel es que no muerde. No hace susto nomás de tigre, pero no es tigre. No muerde ni para definir las cosas ni para cooperar. Y entonces eso es terrible para el país. Porque además detrás puede haber una evaluación en 2021. Oye, ustedes tuvieron la mayoría parlamentaria y no hicieron nada. Y el costo puede ser mucho más alto. Solamente para rescatar un tema que dice Carlos, ¿no? que a mí me acaba de generar cierta curiosidad, preocupación, vamos a llamarlo así, ¿no? Carlos nos dice pues de que el fujimorismo es un tigre de papel, ¿no? Y en más de una oportunidad he leído a más de una persona criticar cómo el gobierno retrocede constantemente ante las bravuconadas del fujimorismo. Ante el tigre de papel. Ante el tigre de papel. Entonces, si el fujimorismo es un tigre de papel, el gobierno es un cuy de papel. O sea, el gobierno qué terrible. Se asusta de cosas que no ocurren. Se asustaba de que no le iban a dejar gobernar. Le han aprobado el gabinete, le han aprobado ya medidas para que haya decretos legislativos, esta vez quizás no, pero lo van a ayudar. Entonces se asusta por las puras, porque este es un tigre de papel que no sabe ni confrontar hasta profundamente, por ejemplo, guardar su bala de plata, ni tampoco cooperar. Entonces, sobre eso tienen que definirse, por eso la crítica de Mauricio es muy válida. Estoy pidiéndole a ustedes, señores, hagan política pública de verdad, no jueguen a ser políticos, no jueguen a ser congresistas, sean congresistas que hacen política para adelante. Eso es lo que les pido, o sea, seriedad. Y no estoy viendo un legislativo serio. Vamos a ver un ejemplo de eso en la cuarta noticia. Usted lo había mencionado, la parlamentaria Carla Scheffer afirmó que Keiko Fujimori respalda su posición, la posición de la congresista de instaurar la pena de muerte para violadores de menores de edad. La representante de Fuerza Popular dijo que conversó con ella y que en estos días se va a ingresar al Congreso un proyecto de ley en ese sentido. Pero también en la bancada del oficialismo, como para seguir hablando de los cuis de papel, han dicho que debe debatirse internamente el tema de la pena de muerte. Lo que ha dicho el legislador Salvador Eresi es que corresponde fijar una fijación ante un clamor ciudadano al que no se le puede dar la espalda. Vamos a escuchar a la congresista Chacón, Cecilia Chacón, sobre esta propuesta que trae el Fujimorismo. Claro. Hay que recordar que durante la campaña Keiko Fujimori dijo que ella era partidaria de pena de muerte para los violadores de menores de 7 años. 7 años, sí. Pero que no se le iba a imponer a los congresistas, que si pasaba esa propuesta, que cada uno votaría según su criterio. Entonces creo que a eso se ha referido Carla Scheffer. Vamos a escuchar ahora sí a Cecilia Chacón. No es que alguien viene, hay un linchamiento mediático y lo sentencias a muerte y a la semana está ya ejecutado. Así no es. Creo que se está desnaturalizando de alguna manera, sobre todo por miembros de la izquierda, ¿no? Que creo que más están preocupados que nos salgamos del Pacto de San José por el tema de las acusaciones de los terroristas, que realmente por los violadores de niños. A ver si te entiendo bien lo que tú dices. He escuchado declaraciones de un congresista de la izquierda del Parlamento diciendo de que Fuerza Popular lo que quiere es tiene un interés para salirse de la Corte de San José para ciertos temas específicos. Yo creo que es al revés, ¿no? Hay algunos que más bien están preocupados. Muy bien. No terminó la idea. Se desvió a responder lo que había dicho en el mismo espacio un día antes Quintanilla, que dijo que detrás de la resistencia o la vocación por denunciar el Pacto de Costa Rica, lo que hay es intereses subalternos por otros asuntos del fujimorismo y del aprismo, dice Quintanilla. Ella quiso responder a esto. Y ella sí se manifestó a favor de la, Cecilia Chacón quiero decir, de la pena de muerte, dice que esto se va a conversar internamente en el fujimorismo. Pero en fin, decías tú, Carlos, que esto de acá es un tema...
Este es un tema que se viene discutiendo desde el siglo XVIII, cuando Beccaria escribió un libro que fundó el derecho penal, ¿no?, de los delitos y las penas, y sostuvo que no se debía matar a la gente. Lo sostuvo por primera vez fruto de la revolución de la modernidad, de la ilustración, de la valoración del ser humano, porque en toda la historia se ha matado gente por cosas menores, no por violar a un niño, se ha matado gente porque se robaba un pedazo de tela en una fábrica, ¿no es cierto? O porque invadían y se robaban los frutos en una finca. Eso ocurrió en toda la Edad Media, en la Antigüedad. Entonces, es la modernidad la que hizo, paremos acá porque hay varios problemas acá. Primero, que valoramos al ser humano. Segundo, que es un tema muy importante, yo creo que es el error. Ustedes conocen al Poder Judicial porque hablan todos los días de temas políticos. ¿Ustedes pondrían su vida en manos de un juez peruano? ¿Al azar? ¿Y el error irreparable que es condenar a muerte a alguien? La cantidad de veces que se condena a personas que no son culpables por hacerlo rápido, breve, en fin. Y la segunda cosa es que esto es un poquito de demagogia. ¿Por qué? Porque hay un tema jurídico acá. O sea, el Perú no tiene en su constitución la pena de muerte por este caso, si la tiene por caso de guerra exterior o terrorismo, pero ha firmado la Convención Americana. Y no podemos salirnos de un día para el otro para la Convención Americana. Eso lo pensó Montesinos, si se equivocó, no sabía de derecho. Eso no se puede hacer porque te sancionan. Entonces, si tú quieres denunciar la Convención Americana, tienes que hacer un proceso de 2 años, más el año que te demora aprobarlo, 3 años. Probablemente ya no sean congresistas cuando esto se pueda haber aprobado. Y entonces no es tan fácil. No es que mañana lo vamos a aprobar la pena, ¿no? Y luego el tema central es, yo estoy opuesto a la pena de muerte, pero yo respeto. Hay pensadores muy importantes, Kant, Fichte, que estaban a favor de la pena de muerte. Los revolucionarios franceses usaban la guillotina como si nada y no tenían una agenda conservadora, como dice Quintanilla, tenía una agenda pues muy de muerte radical, pero cometía muchos excesos, muchos errores. Entonces, ese es el problema. Yo tengo mucho miedo del error y del no valorar la vida humana. Yo sí creo, soy católico, en el quinto, no matar. Una última intervención rápida. Mira, el tema de la pena de muerte es discutible. Que legalmente se podría llegar a ello, sí se puede llegar, pero el procedimiento se va a demorar pues 7 años, entre el denunciar el pacto, la modificación constitucional, tipificar un código penal, etcétera, etcétera. Entonces, la ciudadanía piensa que esto es, lo aprueba el Congreso en una ley y pasado mañana está... así es, ¿no? Están así guillotinando gente. No es así. Entonces, la ciudadanía tiene que entender primero que si es que llegase a hacerse, va a demorar por lo menos unos 7 años. Eso quiere decir que pasado el bicentenario sabremos si es que podríamos hacerlo o no. Y en segundo lugar, ¿no? La solución a los problemas que se quiere, vamos a decirlo así, combatir con esta propuesta, no es endurecer penas. Yo creo que el principal problema que tenemos y que ha llevado a que la ciudadanía pida condenas extremas como esta es porque está cansada de la ineficiencia del sistema judicial. Impunidad. ¿No? Impunidad. Injusticia. Porque da lo mismo que tengas pena de muerte o una multa o días multa si es que ni siquiera el Poder Judicial logra sancionar a las personas que cometen un delito. El tema no es endurecimiento de penas desde mi perspectiva, es en algunos simplemente casos no, en otros sí. Eficiencia del sistema judicial. Partamos de eso primero, hagamos un Poder Judicial eficiente, predictible y confiable. Después de eso, ya para terminar, podríamos avanzar con otras cosas. ¿Por dónde empezamos? Porque creo que la primera vez que todos quieren hacer algo, es una pregunta no larga para otro día entonces. La próxima semana no se pierda en este mismo canal la solución para el Poder Judicial. La única nota que quisiera hacer es que el único país que se ha salido de la Convención Americana de Derechos Humanos es Venezuela, de Maduro, o sea, una dictadura. Entonces no podemos, yo creo que no podemos estar en el camino de una dictadura. Muy bien. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.